Bien, buenas noches, buenas noches. Estamos aquí una vez más desde la cabina central de Radio Urbano en la 105.9 de la FM, la emisora que se ve, la radio que bendice a Costa Rica de frontera a frontera. Les saluda el pastor Ever Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23, aquí acompañándolos un domingo más, aquí en el programa Sinceridad. Bueno, recordándoles que el pastor Tibor pues estará fuera unos domingos, ya casi regresa nuevamente. Mientras tanto, pues nosotros estamos aquí aprovechando la oportunidad. Y digo nosotros también, igual porque como los domingos anteriores, ya es este domingo, mi hermano Miguel. Bendito Dios y gloria a Dios. Acompañado aquí el hermano Miguel Gutiérrez, que voy a dar la oportunidad de que se presente y salude. Miguel, adelante. Muchas gracias, dándole la gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto al pastor Tibor a la distancia, a su familia y a usted, pastor Ever, y a toda la gran iglesia de Efesios, de verdad 4:23, que ha hecho un gran trabajo y que por supuesto pues nos dan la oportunidad de este espacio que llega, y definitivamente esta radio que se ve está dando impacto en muchos lugares, en muchos corazones, y eso es lo que nos llama el Señor. Así es, Miguel, pues bueno, para que nos rinda el tiempo, que a veces nos quedamos cortos de tiempo y con tema y tiempo, pero bueno, el Señor siempre nos da la oportunidad. Vamos a orar, y antes de pasar ahora a los saludos a los muchachos, que sabemos que ellos están ahí atentos y pendientes de que los saludemos, y ahorita pues obviamente Miguel nos ayuda con eso. Pero bueno, vamos a poner todo en las manos del Señor, a darle gracias a Él primeramente por linda oportunidad que nos da de poder llegar a través de estas ondas radiales no solamente a los centros penitenciarios, sino a muchos lugares dentro y fuera de Costa Rica, porque también estamos a través de las redes sociales de Radio Urbano, ¿no? Así es que vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos das en esta noche, una noche más en la que, como siervos tuyos, Señor, tenemos la oportunidad de estar en estos micrófonos para llevar una palabra de aliento, una palabra de consuelo, para instruir, exhortar, que pues es precisamente para eso que nos has dejado tu palabra, Señor. Y más que eso también, porque por medio de ella podemos conocer cada uno de tus pensamientos, Señor. Así es que te damos gracias por tu palabra, Señor, y por todo lo que digamos en esta noche aquí en el programa, tanto el hermano Miguel como yo. Señor, guíanos, que sea tu Santo Espíritu llevándonos a toda verdad, Señor. Ponemos todo delante de ti, Señor, y que cada persona que al otro lado del dial tenga la oportunidad de escucharnos se dé la oportunidad de entender, Señor, que apartados de ti no podemos hacer absolutamente nada. El bien del hombre está en Dios, y eso esperamos obviamente que cada una de las personas pues así lo entienda y pueda volcar su mirada hacia ti, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Vamos, hermano Miguel, con los saludos rápidamente ahí, claro, a la gente que nos escucha, ¿no? Muchas gracias. Bueno, como siempre, a todos los centros penitenciarios. Bueno, vamos a mencionarles rápidamente a los centros penitenciarios, nada más por una referencia, pero ustedes saben que a todos les mandamos nuestro cordial saludo y abrazo a la distancia, el deseo de paz, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de nosotros y por supuesto en sus corazones, y el Espíritu Santo, dándole la gloria y honra a nuestro Señor. Por supuesto, estaríamos empezando desde el norte de nuestro país, con la Marina de San Carlos, en Punta Arenas, en la zona de Guanacaste, en Real, en la zona de Sandoval, Limón, por supuesto, en lo que es el 20 de diciembre y lo que es Guapiles, la Greta de Guapiles, en donde hay todo un centro penitenciario. También en el sur, que está la cárcel de Pérez Celedón, de Antonio Vaz. También lo que es la parte femenina, que es importante. Ya estamos llegando, como lo mencionamos la semana anterior, a muchas mujeres del centro penitenciario conocido popularmente como el Buen Pastor, CAI de San José, con todo este grupo importante de William, Picos, Manuel Selma, Máximo, Alexander, Marino, Brian, Gustavo, Alexis, bueno, un montón de gente en diferentes dormitorios de San Sebastián, conocido como CAI San José. En el caso de la Reforma, por supuesto, Dani, toda la gente que nos están escuchando en los diferentes ámbitos, Ángela Nubis en el B8, y que nos ha pedido que oremos mucho por el tema de la salud. Parece que hay una situación difícil de la atención médica en los centros penitenciarios. Vamos a orar también por eso, para que haya concordia y por supuesto atención médica para toda la población privada de libertad. En caso de puesto 7 y puesto 10 y puesto 5, ya hemos dicho varias veces en puesto 10 al señor Gustavo Blanford, el pastor Blanford, que está fuerte ahí. También a la señora Abigail en el sector de terrazas, y por supuesto a Giovanni en el ámbito de terrazas.
En Cartago, Cocorí, en donde se ha hecho una gran siembra por parte de esta iglesia, Efesios 4:23. En el B1, en el ámbito B, dormitorio 1, nos manda a saludar Ovidio Vázquez, Marvin Badilla, Didi Leiva Robles. Por supuesto, en otros centros penitenciarios, que sería dentro del complejo Terrazas, en el complejo, por supuesto, del Virilla, que también tenemos ahí a Roger y muchos otros hombres, inclusive el famoso Guatemala también, que nos manda a saludar desde ese sector, y José también en el ámbito 7 y en el ámbito 12 del Virilla, entre otros muchos más. Para ellos nuestro saludo cordial, y que por supuesto el Espíritu de Dios los guíe, y que sobre todo pues esa libertad que está en Cristo, que es el camino, verdad y vida, se consolide en cada uno de ellos. Qué bueno, Miguel. Ahora que me hiciste contar que yo nunca saludo aquí a la gente de la iglesia Efesios 4:23 de Cartago. Un abrazo para todos ellos, y bueno, gracias a ellos también por el apoyo. Ya muchos años que llevamos ahí en Cartago construyendo. Un abrazo para todos ellos, y no solamente ellos, sino también fuera del país. Sabemos que nos escuchan allá en Colombia, en diferentes países. Un abrazo también para todos. Bueno, empecemos, ¿no, Miguel? Claro. Teníamos una pregunta que tú me mandaste, que esa, vamos a salir rápidamente de esa, porque es una pregunta como muy... Bueno, de hecho ya las preguntas las hemos ido evacuando, y traemos dos temas ahí que esperamos que sea mucha... No esperamos, no, porque todos los temas que vengan de la palabra y que sean de Dios son de bendición. Amén. Ahí lo que más bien uno espera es que la gente que lo escuche pues pelee por esa bendición, ¿no? Porque las bendiciones de Dios hay que pelearlas. Nos preguntaban sobre el tema de Sion, ¿no? Que de dónde nace el nombre de Sion, que qué significa Sion, que por qué Sion no aparece en los mapas, ¿no? Bueno, eso yo estoy buscando ahí en internet, porque realmente Sion sí, no aparece en los mapas, pero sí aparece mucho en la Biblia. Más de 100 veces hace referencia a Sion. Pero bueno, contarle a los hermanos que tenían esa inquietud de que Sion, que a veces se escribe con Z o con S, Sion, en hebreo tiene el significado bíblico de tierra prometida. Ese es como el significado bíblico en hebreo, digámoslo así, pero posteriormente hizo referencia a lo que es la tierra de Israel, o a la propia Jerusalén. Dice la literatura, lo que uno conoce, que el uso más importante de la palabra Sion en el sentido teológico es usado figurativamente para Israel como el pueblo de Dios. Eso está en Isaías 60:14, los que les gusta anotar ahí. Y ese significado espiritual de Sion continúa en el Nuevo Testamento, donde le he dado un significado cristiano del reino espiritual de Dios. La Jerusalén celestial hace referencia ya en Hebreos 12:12 y en Apocalipsis 14:1 inclusive. Pedro se refiere a Cristo como la piedra angular de Sion, ahí en primera de Pedro 2:6, que dice: por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado, ¿no? Entonces, básicamente por ahí va el significado de Sion. Cuando uno habla de Sion siempre se refiere a Jerusalén como tal, al pueblo de Dios, y por eso hay canciones, ¿no? Que uno las canta, o moradora de Sion, y canta hija de Sion, que dice por ahí una canción. Y el monte de Sion, que también lo hemos mencionado por ahí, pues básicamente el monte de Sion es la colina suroriental de la ciudad de Jerusalén, que era una fortaleza que el rey David conquistó hace más de 3000 años y que convirtió en su capital, ¿no? Entonces el monte de Sion llegó a identificarse tanto con el rey David, que fue llamada la ciudad de David. Básicamente por ahí va el asunto. Ahora, ¿por qué no aparece en los mapas? Porque es que Sion en sí no es propiamente una ciudad o una región como tal, era una colina, era una fortaleza que realmente David conquistó, la convirtió, ahí construyó su ciudad, la ciudad de David, y entonces por ahí va después adoptando el nombre de Sion como Jerusalén, o el pueblo de Dios propiamente, ¿no? Pero más o menos por ahí va el tema de Sion, pero sí se refiere, el uso más común es a Jerusalén como tal, o al pueblo de Dios, ¿no? Bueno, por ahí andaba el tema, ¿no? El asunto de Sion, dándole respuesta. No sé si saludaste a los hermanos que decían ahí, Ovidio Vázquez, Marvin Badilla y Didimo Leiva. Creo que ellos fueron los que hicieron esta pregunta. Exactamente, le hicieron ahí en el B, en ámbito B, el dormitorio 1 de Cocorí, conocido como Jorge de Bravo. Correcto. Ok, bueno, vamos a desarrollar dos temas aquí que están muy relacionados y que los hemos dejado pendientes de domingos pasados. Uno de ellos tiene que ver con el tema de la depresión, ¿no? O sea, que obviamente uno diría, bueno, qué buen tema para la gente que está en las cárceles, que después es un ambiente, digámoslo así, como fértil para que uno pueda caer en depresión, ¿no? Pero ya sabemos que no crea que cuando uno habla de cárceles o de gente que está privada de la libertad se refiere no solamente a esos ámbitos que mencionó ahora el hermano Miguel. En la calle vemos gente que camina libremente
Y no solamente están envueltos en cuadros de depresión, sino que están encarcelados en sus propias celdas, ¿no? Espirituales, ¿no? Pero bueno, vamos a partir de un versículo que está en el Salmo 42:11, que dice la palabra: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, este tema de la depresión es un tema bien interesante, bien actual, obviamente. Muchos hemos estado en cuadros depresivos, a veces ni cuenta nos hemos dado. Pero digamos que la sociedad en la que nosotros estamos viviendo, pues el mismo acelere, mi hermano Miguel, de esta sociedad en la que vivimos, pues se presta, ¿no? Para que la vida de uno esté llena no solo de cuadros depresivos, sino de ansiedad, de estrés. Y por eso el Señor, consciente de eso, siempre dice: no te afanes, ¿no? No te afanes, porque el afán trae, el afán, o sea, es algo inevitable que una persona que se afana al final termina con cuadros de ansiedad, y eso es casi que la vía directa hacia caer en depresiones, ¿no? Entonces, y es curioso, ¿no, hermano Miguel, que antes, en las familias de antes, que uno, bueno, usted sabe que el promedio de hijos de la otra vez eran 6, 7, 8, ¿no? Y uno no veía realmente en ese entonces, sí se preocupaban, obviamente, y todo, pero uno no veía como con tanta frecuencia como se ve ahora, de que, uy, es que está en depresión, es que se deprimió, y que no es que, y eran familias bastante numerosas, ¿no? Pero, o sea, obviamente esta sociedad, con todos los avances tecnológicos y todo eso, pues también colabora para eso, ¿no? Aparte, hermano Miguel, de que nosotros estamos viendo una sociedad que nos empuja prácticamente como que a estar muy pendientes y muy ansiosos de lo que uno no tiene, ¿no? Y curiosamente uno deja de disfrutar lo que tiene por estar pensando en lo que no tiene, ¿no? Y siempre tratando de alcanzar lo que no tiene, ¿no? Esa es la sociedad en la que vivimos. Y si a eso le agregamos una cantidad de mitos, porque son mitos que encierran lo que es la vida del cristiano, de que el cristiano no puede estar enojado, como dice por ahí la canción, ¿no? Que el cristiano no se puede deprimir, que el cristiano no puede estar triste, que el cristiano no puede estar sin dinero, que el cristiano no se puede enfermar, bueno, una cantidad de cosas que le ponen al cristiano, que son más mitos que realidades, que hacen que la gente, obviamente, pensando en que no se puede deprimir, más bien se deprime, hermano Miguel. Claro. Pastor, bueno, veamos que la palabra de Dios, que es la profecía viva para nosotros, gracias a que la obra de los profetas, y que obviamente la obra de Dios hecha por los profetas, y por supuesto el Espíritu revelado a través de un montón de promesas de parte de Dios hacia nosotros a través de este texto, insiste en una expresión que se repite muchas veces, cientos de veces: no temas, estoy contigo. Y a pesar de que está esa promesa para nosotros, y es un tema que siempre nos lo dice nuestro Dios poderoso, muchas veces nosotros desconocemos de esa garantía, de esa tranquilidad que debemos entregarle al Señor, pues nuestras cargas, porque todos tenemos cargas, y eso es importante para aquel hermano o hermana que nos escucha. La vida en general tiene pruebas, tiene dificultades, tiene situaciones difíciles que resolver, pero está en nosotros cómo afrontar estas situaciones. Y usted tocaba el tema de la depresión, el amor al dinero. Hay un tema ahí, una presión social tan grande para la apariencia física, el tema del amor al dinero, y por supuesto, dime cuánto tienes y te diré quién eres. Más o menos está así ahora el mundo. Yo les diría, hay cosas mucho más valiosas que eso. Por ejemplo, la paz, la tranquilidad, la familia, el abrazo de los seres amados. Aquí sí entendemos que la depresión ya es una enfermedad, y hay que decirlo como tal, o sea, en el sentido, mucha gente está con estos cuadros de ansiedad, de depresión, de manera rutinarias, y que no saben cómo lidiar con eso. Ahora sí, como dice usted, pastor, para ellos esto es como una especie de cápsula, una tormenta que solamente les cae a ellos, y que vamos a ver que también en la Biblia han habido hombres y mujeres, por supuesto, de fe, que han pasado por situaciones de dificultad, pero que el Señor los ha tocado. Veamos, por ejemplo, Elías, en su momento, que le manda el Señor hasta el ángel para que lo saque de la cueva y lo ponga a caminar, porque estaba triste Elías. Y estamos hablando de un profeta que literalmente pedía fuego del cielo y salía fuego del cielo literal, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, amigo y amiga que me escucha, sepa que usted no está solo. El Señor le está diciendo: no temas, estoy contigo. Y de aquí en adelante,
eche para adelante, porque definitivamente no podemos dejarnos vencer cuando tenemos un Dios todopoderoso a nuestro lado. Sí, correcto, hermano Miguel. Y bueno, ahora que usted mencionaba eso del amor al dinero, es bueno hacer claridad, porque a veces la gente dice, es que los cristianos son muy conformistas, mediocres, no tienen aspiraciones. O sea, Dios no tiene ningún problema con el dinero, ¿no? O sea, de hecho el dinero no es que sea malo, de hecho dice la palabra que Dios nos da a nosotros la capacidad de hacer las riquezas. También hay otra parte que dice que el que no trabaje, que no coma, que el que no provee para su propio hogar es peor que un impío. O sea, el problema, Dios no tiene ningún problema con el dinero. El problema y el principio de todos los males es el amor al dinero. Ese es el asunto, ¿no? Cuando usted de una manera desmedida ya deposita toda su fe, todo lo suyo en el dinero. Porque acuérdate lo que dice la palabra que dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿no? Entonces, que nuestro corazón no esté en el dinero es importante, es indiscutible que con dinero hacemos muchísimas cosas, se pueden ayudar a muchas obras, pero recordemos también la parábola de aquel siervo injusto, ¿no? Que el amo le alabó como haciendo uso de las riquezas injustas, pudo hacer amigos y todo, entonces el llamado es, con el dinero que está aquí, que para salvarnos no nos va a servir, porque por eso se le llama injusto, porque al final no nos va a justificar, pero sí podemos hacer muchas cosas para llevar gente a los pies del Señor, apoyar obras, etc. Entonces, Dios no tiene ningún problema con el dinero, ¿no? Pero bueno, ese es un tema aparte. Pero volviendo al tema de la depresión que estábamos hablando, y ahorita que mencionaba el hermano Miguel de que es una enfermedad, realmente es una epidemia, ¿no? Ahorita, y esto de la pandemia que acabamos de atravesar, pues tampoco ayudó mucho, ¿no? Hay mucha gente que uno veía, o yo escuchaba compañeras de trabajo que tienen hijos adolescentes, decían, es que mi hijo tengo que llevarlo al psicólogo porque el encierro lo está matando, cosas de esas, ¿no? Entonces, según algunos datos interesantes sobre este tema de la depresión, dice que según datos de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que esto afecta casi a unos 350 millones de personas en todo el mundo, ¿vale? Y eso no tiene nada que ver con estatus social ni nada, porque eso afecta a ricos, pobres, jóvenes, viejos, profesionales, no profesionales, hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Pero vamos a definir el tema de la depresión. Mire, la depresión viene del latín depresio. Vea, qué investigación, ¿eh? Depresión. Aquí hablamos muchos idiomas, que significa opresión, encogimiento, abatimiento. Es el diagnóstico psiquiátrico y psicológico que describe un trastorno del estado de ánimo, que puede ser transitorio o permanente, caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad, de culpabilidad, además de provocar una incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida cotidiana. Esa es una definición clásica, usted lo busca en el diccionario y así le sale. Los trastornos depresivos pueden estar en mayor o menor grado acompañados de mucha ansiedad. Entonces, siguiendo con esos datitos que les estoy dando, la Organización Mundial de la Salud estimaba, inclusive para el 2020, esto fue antes de la pandemia, que esto podría llegar a ser la segunda enfermedad más común del mundo después de la enfermedad del corazón, que esas sí tienen un primerísimo lugar. Curiosamente, la depresión afecta en un 20 y un 25% de las mujeres y un 10 y un 12% de los hombres, o sea que las mujeres son más propensas a la depresión que los hombres. Algunos dirán, es que las mujeres son más emocionales, puede ser esa puede ser una razón, las mujeres pueden ser mucho más emocionales que los hombres, pero al fin y al cabo lo que es la depresión como una epidemia, pues es una de las enfermedades más importantes de todas las patologías humanas que se estudian, ¿no? Algunos síntomas, tanto físicos como espirituales, y ahorita nos vamos a concentrar en la parte espiritual, que es lo que nos interesa. Una persona deprimida experimenta síntomas que le afectan tanto en lo físico como en lo espiritual, porque hay que recordar que nosotros tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu y somos un alma, ¿no? En la parte física, ¿qué se puede experimentar? Una persona con depresión, falta de interés en actividades cotidianas, no cumplir con sus responsabilidades, la persona no quiere levantarse en la mañana, no quiere cocinar, come mucho o poco, gana, pierde peso, duerme mucho, duerme poco, sufre insomnio, habla mucho o habla poco, culpa a otras personas de su situación, se torna irritable, se aísla o tiene dependencia de otras personas porque no quiere que lo dejen solo. Cosas de esas en lo físico. Ahora, en lo espiritual también hay algunos síntomas, ¿no? Podemos citar personas que falta de gozo, o sea, nada las llena, no experimentan el amor de Dios, piensan que Dios los ha abandonado, se centran en sí mismos, sentimientos de culpabilidad sin fundamento, vergüenzas ajenas, dudas de su salvación, se sienten sin rumbo y propósitos de vida. Y les digo todo esto porque ahorita el hermano Miguel mencionaba a Elías y vamos a ver
cómo él experimentó todos estos síntomas que están aquí, y no solo él, hay una lista larga ahí, ¿no? Y como les decía, hay síntomas tanto físicos como espirituales, y las causas pues obviamente también pueden ser físicas o espirituales, aunque hay que recordar que siempre lo espiritual está involucrado, porque como esto tiene que ver con problemas emocionales, y las emociones están muy ligadas a la parte espiritual, ¿no? Algunas causas físicas que contribuyen a la depresión, bueno, pueden ser efectos colaterales de ciertos medicamentos, enfermedades, trastornos de salud, problemas cardíacos, cáncer, bueno, cualquier enfermedad de esas obviamente genera algún cuadro depresivo. Pero bueno, si nos vamos a lo espiritual, que es lo que realmente a nosotros nos concierne, ahora no quiere decir que lo natural no sea importante, pero sí una recomendación en lo natural, causas físicas, es vaya a un médico, acude a un especialista, póngase en un tratamiento, porque a veces la gente, Miguel, está bien, dice, es que Cristo es el médico por excelencia, sí, está bien, ¿verdad? Pero hay algunas cosas que son naturales, físicas, que hay que ir al médico, hay que hacerse chequeo, hay que hacerse examen. Yo recuerdo una vez que mi esposa, un pariente nada más, que mi esposa le tenía una piedra en la vesícula, y eran los dolores. Entonces una hermana, un misterio por ahí le decía, no, usted lo que necesita es que en su iglesia hagan un círculo de oración y la declaren sana y que no hay que. Yo decía, no, hombre, ella tuvo que ir al médico, hacerse sus exámenes, al final la operaron, les trajeron las piedras y todo, porque Dios se puede manifestar por medio de los médicos, se puede manifestar por medio de la medicina y todo ese asunto. O sea, hay cosas que hay que orar a Dios, pero hay otras cosas en las que hay que actuar, y cuando las cosas son físicas, naturales, pues hay que acudir a todo lo natural. Recuerden que hay que acomodar lo natural con lo natural, lo espiritual con lo espiritual. Pero bueno, si nos vamos a lo espiritual, y como todo esto tiene que ser es emocional, obviamente, porque incluye desequilibrios emocionales, tenemos que recordar que las emociones, pues obviamente son fruto del origen de las emociones, propiamente está en lo que nosotros tenemos en la mente, en los pensamientos, ¿no? Hay un principio que dice que si usted piensa bien, usted siente bien. Si usted piensa mal, usted siente mal, ¿no? Entonces las emociones tienen que ver mucho con la forma en la que uno piensa, en la forma en la que uno interpreta la vida, en la forma en la que uno identifica los tiempos, y uno se da cuenta realmente en qué tiempo está viviendo. Hay un dicho por ahí, Miguel, que dice que todo depende del cristal que se mire, ¿no? Entonces, hace unos domingos mencionábamos nosotros que siempre hay dos formas de ver las cosas, como las ve la gente o como las ve Dios, ¿no? Y Dios siempre, desde el principio, siempre nosotros hemos tenido esas dos opciones. En el libro de Deuteronomio Él nos decía, pongo delante de ustedes el bien y la vida, el mal y la muerte, la verdad, la mentira. Siempre han habido dos formas de hacer las cosas, ¿no? También pongo delante de ti dos formas de ver las cosas, como las ve Dios, como las veo yo, diría el Señor, o como las ve el mundo, ¿no? Y nos da algunos consejos: no llames conspiración a lo que los demás llaman conspiración, ni temas a lo que los demás temen, no teme a Dios, teme a Jehová. Y ahí entra lo que decía el hermano Miguel ahora, que el miedo o el temor siempre es parte inherente de uno, ¿no? Y por eso venía el voto de confianza del Señor: bueno, yo sé que tienes miedo, pero no temas, o sea, que yo estaré contigo. Bueno, por ahí anda el tema. Ahorita vamos a seguir hablando de la parte espiritual en cuanto a todo eso. Una recomendación en Romanos 12:2: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, comencemos a ver las cosas de otra manera. No lo podemos hacer, Miguel, si no tenemos los pensamientos del Señor, ¿no? Porque hay un versículo que dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, ¿no? Ahora ustedes dirán, pastor, entonces, pero eso debe ser para los que no tienen al Señor, porque eso es la depresión. Entonces, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de algunos siervos y siervazos del Señor. O sea, no es que el Señor tenga categoría de siervos, ¿no? Sino que obviamente hay algunos que Él usó más que otros. Pero obviamente estos consejos que vamos a dar ahorita, muy centrados en la palabra, pues los consejos de la palabra de Dios, ¿para quién son? Pues para los hijos del Señor, ¿no? Para los que quieren atender el consejo, ¿no? Porque es como cuando alguien se acerca a pedirle un consejo y usted dice, te voy a dar un consejo, pero basado en la palabra. Y esa persona no quiere nada con Dios, es muy probable que aplique a ella aquello de no tiremos perlas a los cerdos, ¿no? El mensaje entonces, para aquel que lo quiere recibir, recuerde 1 Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero también somos conscientes de que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, ¿no? Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que sea una persona natural, que no tenga una relación con Dios y esté en un cuadro depresivo, usted le llega con estas soluciones que vienen aquí,
basada en experiencias de siervos de Dios o que nos aconseja la palabra, pues te va a decir, no, hombre, tú estás loco, eso que me va a servir a mí, no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque esa persona no entiende ni tiene la capacidad de entender, porque todo lo espiritual se le va a discernir, obviamente, así como se le va a uno el agua por los dedos, ¿no? Pero bueno, entonces nada más recordar que la depresión, que es lo que estamos hablando ahorita en estos minutos, la depresión es una bendición si la vemos como Dios la ve, ¿no? Y usted puede decir, mastíqueme eso, o sea, dijérame esa parte porque no la entendí, ¿cómo así que la depresión es una bendición? Y ahorita lo vamos a explicar. Si usted ve la depresión como Dios la ve, la depresión puede llegar a ser una bendición para usted. Como en algún momento dijimos, ¿no? La cárcel, si usted la ve como la ve el resto de la sociedad, la cárcel es lo peor que le puede pasar a una persona. Pero hay mucha gente en la cárcel, como les decía, creo que hace 8 días, a mí me lo han dicho, pastor, yo bendigo el día que vine a dar aquí a esta cárcel porque aquí tuve la oportunidad de, como el hijo pródigo, volver en sí, en mí mismo, meditar, entregué mi vida al Señor, he aprendido a conocerlo, he aprendido a aceptar algunas cosas, asumir mis culpas de lo que en lo natural, en lo espiritual me siento libre, estoy preparándome para salir y más bien desde adentro de la cárcel estoy tratando de animar a mi familia, de interesarlas. Increíble, ¿no? Eso, ¿no? Amén. Vamos a ver, pastor, una de las cosas más terribles que tenemos en la actualidad es que prácticamente cuando estamos en esos estados, y que es algo muy natural dentro de la carne, nos limitamos a los sentimientos. Por ejemplo, para dar una apariencia, sonrisa para afuera, pero para adentro puede ser que estemos totalmente acabados, literalmente. Y el Señor nos da ejemplos de momentos de tristeza. Recordemos que la depresión es tristeza, pongámoslo así. Y veamos que el mismo Jesús, nuestro Señor, el Todopoderoso, el que no pierde una sola batalla, lloró. ¿Cuándo lloró Jesús? Bueno, usted lo va a encontrar en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 35, el más chiquitito de la Biblia. Y dice simplemente, Jesús lloró. ¿Y por qué hago la referencia de llorar? Obviamente, cuando usted está en esa situación, usted quiere llorar, usted quiere expresar ese sentimiento, pero muchas veces usted se niega a ese sentimiento que es muy natural. Y veamos que nuestro mismo Señor lloró. Cuando Dios nos hizo 2 orejas o 2 oídos y una boca es para escuchar más y hablar menos. Y en ese sentido muchas veces no damos espacio a nuestros amigos, a nuestros seres queridos que necesitan un espacio para que los escuchemos y solamente no los juzguemos ni les digamos tal vez alguna palabra hiriente, sino que más bien simplemente los apoyemos. Y en ese sentido escuchar es necesario en nuestra sociedad actual. Y veamos en el tema de Jesús, ¿cuándo se da este versículo que les estoy diciendo y Jesús lloró? Que es en San Juan capítulo 11, 35. Se da con la muerte de un amigo. Muchas veces la depresión es causa por la ausencia de alguna de las personas que nosotros consideramos en lo material, en lo físico, indispensables. Pero tenemos que entender que hay un plan perfecto de Dios que ya fue marcado sobre el tema de la muerte. Pero nosotros, por desconocimiento, damos tal vez una interpretación equivocada. Y cuando ya entendemos en lo espiritual lo que significa la muerte para nosotros que tenemos en fe en Cristo y cómo Cristo venció a la muerte en la cruz, ya entendemos que ese ser amado, que pongámoslo así, está descansando en este momento, no debemos enfocarnos en la muerte como algo, pongámoslo así, negativo. Y entendamos, por ejemplo, que en la iglesia, inclusive en el cristianismo primitivo, la muerte no era vista como lo que hoy vemos. Y este afán material nos hace pensar en la muerte como algo trágico. Y al contrario, nosotros en los que creemos en el Señor, la muerte no representa algo que tengamos que temer. La muerte espiritual que dijo el pastor hace unas 3 semanas aproximadamente, ahí sí, eso sí tenemos que estar muy preocupados. Pero en la parte humana, material, etcétera, la muerte no es algo que nosotros nos tiene que preocupar. Y lo vamos a ver en el ejemplo que hoy vemos con nuestro Señor Jesucristo. En San Juan 11 vemos cómo la familia de Lázaro le reclama a Jesús por haberse demorado. Si hubieras estado aquí, maestro,
le dice, no le hubiera sucedido esto a mi hermano. Le reclaman las hermanas de Lázaro. Pero ¿qué sucedió? El Señor sabía que iba a glorificarse y glorificar al Padre a través de un hecho que nadie lo iba a creer, porque llevaba 4 días y en la tradición judaica en aquel momento se colocaban las personas en una especie de momificación, se les daba todo un tema del tratamiento y ya el 4.º día estaban todos claros de que la persona obviamente había muerto. Y cuando él pide que liberen la roca, que muevan la roca y que salga Lázaro, obviamente es algo que impacta a todos. ¿Por qué? Porque demuestra nuestro Señor Jesucristo que la muerte no es algo, digamos, pongámoslo así, que no lo pueda resolver Él. Ya lo había resuelto. Y lo vemos nosotros que también ya está resuelto para nosotros. Si usted lee el texto bíblico, la muerte no debe ser vista de nuestro lado con ese nivel de, pongámoslo así, de preocupación material o humana. Entonces, aquella persona que esté pasando por una situación de tristeza, ¿qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo? En tu momento de tristeza, yo tengo la solución. Y ahí adelante, a lo que parece imposible, Él lo logra posible. Obviamente para el que cree, todo le es posible, lo dice Marcos 9:23. Pero el tema está en que nosotros, ¿cómo enfrentamos esa situación? Ese es un ejemplo. Pastor. Sí, ahora que tú mencionas todo ese capítulo de Juan 11, la muerte de Lázaro, ¿por qué la muerte, digamos, todo ese episodio, la muerte de Lázaro tiene, bueno, toda la historia en sí tienen, bueno, ahí salen como unas 5 o 6 prédicas, ¿no? Primero, obviamente la familia de Lázaro sí era una familia muy querida por el Señor, porque hay varios pasajes donde, de hecho ahí con la familia de Lázaro es que se da aquello de Marta, Marta, afanosa y turbada. Entonces la familia de Lázaro tenía una dificultad, estaba pasando por un tiempo difícil y bueno, por lo menos sí supieron qué hacer, ¿no? Mandaron a llamar al Señor, y fue el mensajero, tu amigo Lázaro está enfermo y tal, y porque más adelante dice que él estaba, Betania, él estaba de Jerusalén, estaba a 15 estadios, ¿no? O sea, para los que no saben, cuando uno vea y esté leyendo la palabra y aparezca la palabra estadio, un estadio era una unidad de medida. En ese tiempo, y si usted mide un estadio hoy en día, a lo largo un estadio mide como 200 metros, entonces 15 estadios eran como 3 kilómetros, está cerca, ¿no? Entonces, pero lo mandaron a llamar y él, ¿qué esperaba la familia de Lázaro? Pues que el Señor dejara de hacer lo que estaba haciendo y corriera ya, pero el Señor no hizo eso, ¿no? Entonces, esa es una primera enseñanza, no podemos pretender nosotros que porque cuando estemos en un problema y todo eso, clamamos a Dios inmediatamente, Él va a dejar de hacer lo que esté haciendo para venir a socorrernos, ¿no? Dios ora su tiempo, ora su voluntad, el tiempo de Dios es perfecto, pero no podemos pretender, y muchas veces hay gente que se mete en líos por cosas en las cuales ni ha considerado a Dios y después está clamando a Él. Entonces cualquiera podría decir, pastor, entonces Jeremías 33 dice, clama a mí, yo te responderé. Entonces no se contradice usted, dice, no, eso se lo dijo él a Jeremías, que tenía una relación con él desde el 33.1 hasta el 33.2, tremenda, le dijo eso, te enseñaré cosas grandes, al final Jeremías siguió en la cárcel, ¿no? Pero bueno, el caso es que el Señor volvió como al tiempo y ya Lázaro estaba muerto, y ahí hay otra enseñanza ahí de lo que decía Miguel, de que las hermanas de Lázaro inmediatamente dicen, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Entonces, ¿de quién fue la culpa de que muriera Lázaro? Del Señor, ¿no? Porque ha sido la típica del ser humano toda la vida echarle la culpa a Dios. Dice que la insensatez del hombre tuerce su camino y su corazón se levanta contra Dios. Adán pecó y le echó la culpa a Dios, porque le dijo, la mujer que tú me diste, si me hubieras dado otra, tal vez Dios hubiera caído. Entonces, bueno, después pasó lo del asunto de los 4 días, ya Lázaro de 4 días ya hedía. ¿Por qué? Porque estaba separado de la vida, o sea, Lázaro eran 4 días. Ahora yo le hago la pregunta a usted que esté oyendo al otro lado y que esté apartado del Señor, que es lo mismo que estar apartado de la vida, ¿cuánto tiempo lleva, no? Lázaro con 4 días ya olía mal, ¿no? ¿Cuánto lleva usted? ¿Un día, 2 días, un mes, años? Bueno, ya hiedes, ¿no? Y a veces dice, pero ¿por qué la gente que yo amo se aparta de mí? Porque hiedes, o sea, no necesariamente puede ser un olor físico, pero las actitudes, todas esas cosas no se ven bien, ¿no? Bueno, el caso a Miguel ahí porque, digamos, de que Jesús lloró y todo eso, obviamente sí fue de tristeza, no tanto por la muerte de Lázaro, porque el Señor, aunque amaba a Lázaro, el Señor sabía que Lázaro, obviamente el Señor todo lo sabe, ¿no? O sea, de hecho, él le dijo a los discípulos, si él no está muerto, él no viene para la gloria del Señor. Entonces, lo que sí le duele a Dios y por lo que lloró el Señor era la incredulidad de toda esa gente que estaba ahí, porque
como él todo lo sabe, toda esa gente que estaba ahí decía, mira, a tantos que ayudó y al amigo no, y que yo no sé qué. Entonces, por eso es que viene la oración del Señor al Padre y le dice, porque mire que la oración de Jesús al Padre no es, Señor, ayúdame para que esto salga bien y no me vayas a hacer quedar mal, ¿no? La oración no era eso, le digo, gracias por haber escuchado, ¿no? Con la seguridad de saber lo que ya iba a pasar, ¿no? Y no lo hago para esto, sino lo hago para que esta gente que está aquí entienda que tú y yo somos uno y que tú me has enviado, todo eso, ¿no? Entonces, más que todo, la tristeza del Señor era por la incredulidad de esa gente que a pesar de todo lo que habían visto y seguían sin creer, porque las señales, los prodigios, los milagros no ha sido algo que a lo largo de la historia le haya servido mucho a Dios para que la gente crea. El pueblo de Israel salió de Egipto viendo señales, vieron el mar rojo partirse en dos, vieron el maná, vieron las codornices, vieron de todo, y aún así era un pueblo rebelde, ¿no? Y eso era en ese entonces y sigue siendo hoy en día. Mucha gente ve la mano de Dios, ve la bendición de Dios, y entre más bendiciones, más rebeldía, ¿no? Después, bueno, dice, quiten la piedra porque era algo que impedía que Lázaro escuchara la voz de él. Ahora, uno diría, Jesús con ese poder hubiera podido levantar su mano y hubiera levantado esa piedra, ¿no? Pero dijo, no, quítenla ustedes, ¿por qué? Hay piedras en la vida de uno que nosotros mismos tenemos que quitarlas, ¿no? Hay cosas que uno tiene que quitar. Efesios 4:22 dice, despójate de la vieja naturaleza, despójate tú, ¿no? No es que Dios lo va a despojar. ¿Qué se tiene que despojar? La nueva criatura. Despójate de la vieja naturaleza que no sirve para nada, está viciada. Renuévate el espíritu de tu mente y revístete de la nueva imagen. Entonces, había una piedra ahí que impedía que Lázaro escuchara la voz del Señor. Bueno, tiene que correrla, porque no puede haber obstáculos entre una relación tuya y Cristo Jesús. Recuerde, todo lo que se interponga en su relación con Dios, eso es idolatría, ¿no? A veces uno le habla de idolatría a la gente, Miguel, y la gente cree, pues esos son los católicos que tienen imagen, ¿no? A veces hay más idolatría en el pueblo cristiano que en ningún otro lado. Hay mucha gente que idolatra un pastor, un profeta que le llaman ahora, un apóstol, hay gente que idolatra un carro, trabajo, hay gente que idolatra a la misma familia, ¿no? Entonces, cualquier cosa, usted que está escuchando, cualquier cosa que se interponga en su relación con Dios, eso es idolatría, ¿no? Y bueno, ya corrió una piedra, dice, Lázaro, levántate, Lázaro salió, después dice, desátelo, porque pues, va a empezar para él un nuevo caminar, hay un nuevo nacimiento, y eso es lo que el Señor espera de toda aquella persona que nace de nuevo, ¿no? Que haya un nuevo caminar, una nueva manera de pensar, una nueva, que se renueve. Realmente yo no dudo que la vida de Lázaro después de ese momento, aunque la Biblia no lo dice, fue diferente, pero sí la Biblia menciona que después, por ese acontecimiento, la gente no solamente, o los líderes de ese entonces, no solamente querían matar al Señor, sino también a Lázaro, ¿no? Porque Lázaro era una prueba viviente ahí de lo que había pasado. Entonces, sí, bueno, retomando, digamos, el tema que veníamos hablando ahora de la depresión, sí, la tristeza está involucrada ahí. La muerte es uno de los temas que más genera esos cuadros de tristeza. Hay gente que nunca se recupera de eso, pero es precisamente porque no se ve la muerte como se debería ver. La muerte es parte de la vida, ¿no? Como lo mencionamos nosotros la vez pasada, o sea, todos tememos la muerte, ¿no, Miguel? Hay gente que dice, pues es que para el cristiano la muerte es ganancia. Sí, pero usted haga la pregunta a cualquier grupo de cristianos, ¿y quién se quiere morir hoy ya? Y todo el mundo, nadie levanta la mano, ¿no? O uno le dice a la gente, ¿quiénes quieren ver al Señor? ¡Amén! Bueno, pues entonces te vas a tener que morir. No, pues entonces mejor dejémoslo para después. Entonces, bueno, volviendo a este tema de la depresión, que yo les decía ahorita, tal vez lo dejé ahí en el aire, que puede ser una bendición si realmente la vemos como Dios lo ve. ¿Por qué lo digo yo eso? Porque cuando una persona cae en un cuadro depresivo, esa es una señal inequívoca de que hay algo en la vida de esa persona que tiene que atender, ¿no? O sea, indudablemente, si usted está en un cuadro de depresión, no es válido, aunque hay gente que le dice a uno, es que mira que tengo una depresión, tengo una tristeza, pero ¿por qué? Es que no sé. ¿Cómo que no? Tienes que saber por qué. Y si no lo sabes, averigüe qué es. Porque vea, yo la depresión, cuando hemos tocado estos temas, siempre ponemos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, la fiebre, Miguel. La fiebre es una bendición. Porque la fiebre a uno en el cuerpo le da una señal de que hay una infección en algún lado. Entonces Dios guarde que a uno no le dé la fiebre, uno nunca se daría cuenta de que tiene una infección en algún lado. Entonces cuando uno le da una fiebre, uno dice, tengo que tener algo, entonces comienza un antibiótico, lo que sea, hasta que se fuera lo que esté ocasionando esa fiebre, ¿no? Entonces el problema no es la fiebre, el problema es cuánto tiempo vas a durar con fiebre, si no la atiendes, ¿no? Otro ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, una casa, Miguel. En una casa, por ejemplo, si en una casa hay un cortocircuito, por lo general en la mayoría de las casas, cuando hay un cortocircuito se dispara el break, ¿cierto? Así es. Y eso impide que la casa se incendie, ¿cierto? Obviamente se va la luz,
pero gracias a Dios por el break, yo prefiero que se dispare el break y tenga que cambiarlo que a que se incendie la casa. Ahora, el problema no es que la casa esté oscura, sino cuánto tiempo va a durar la casa en oscuras. ¿Cuánto te vas a demorar en ir a arreglar lo que está generando el cortocircuito, arreglarlo y después ir a cambiar o subir el break otra vez para que vuelva la luz? ¿Entiendes? Entonces, si vemos la depresión así es, el problema no es caer en un cuadro de depresivo, sino cuánto tiempo vas a durar así. O sea, cuánto tiempo, ¿no? Entonces, mientras usted no atienda lo que está generando, lo que le genera a usted la depresión, usted no va a salir de ahí. Entonces, ahí es donde queremos llegar, ¿no? Porque dice la palabra en Isaías 57:21 que no hay paz, dijo el Señor, para el impío, ¿no? No hay paz para él. Y como mencionaba ahora Miguel de Elías y todo eso, no crea que eso, hay grandes siervos del Señor. Vea, por ejemplo, Moisés, por allá en Números 11, cuando el pueblo comenzó a decirle que estaba cansado del maná, que querían comer carne, y él desesperado le decía al Señor, pues yo qué voy a hacer, ¿por qué me han dado esta carga? Mejor déjame morir, le decía Moisés al Señor, cuando llegó ahí al Mar Rojo también, Señor, pero ahorita ¿qué hago? Entonces el Señor le dijo, pero ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en la mano? Una vara, pues úsala, deja de estar clamando a mí. Moisés fue uno de los que tuvo ganas de morir, que es una de las señales de un cuadro de depresión. La tristeza de Ana, por allá en 1 Samuel 1:6, cuando Ana estaba muy triste, dice que se acongojaba porque las amigas se burlaban inclusive de ella, que ya se envejecía y no podía tener hijos, y ella lloraba, desconsolada, porque es un cuadro, como decía Miguel ahora, un cuadro de tristeza. Job también, obviamente, en algún momento deseó también morir porque estaba triste. Ezequías, por allá cuando el profeta Isaías llegó y le dijo, eso es una historia bien interesante de Miguel, cuando llega Isaías y le dice a Ezequías, tengo una palabra de Dios para ti. Y entonces, uno hace ese ejercicio, ¿no? Que uno hace ese ejercicio y le pregunta a la gente, ¿usted qué haría si yo le digo que yo tengo una palabra de Dios para ti, pero con certeza de que es de Dios? Pues no como ahora una cantidad de charlatanes ahorita que dicen, así dijo Dios, y resulta que Dios no le ha dicho nada. Pero si usted tuviera la certeza de que yo tengo una palabra de Dios para usted, que me está oyendo, ¿cómo se sentiría usted? Haga el ejercicio ahí, ¿no? Porque lo hemos hecho y mucha gente, lo hemos hecho en vivo en la iglesia a veces, y la gente dice, no, me sentiría alegre, feliz, contento, optimista, ansioso, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Bueno, resulta que Isaías llegó ante Ezequiel y le dijo, tengo una palabra de Dios para ti. Claro, le dijo, suéltala, porque si es de Dios, bien a ver. Y le dijo, bueno, ordena tu casa, porque morirás. Ordena tu casa. Entonces, todo lo que viene de Dios es bueno para nosotros. Lo que pasa es que no todo lo que viene de Dios nos va a gustar. Ese es el tema, ¿no? Bueno, al final, obviamente, Ezequías, con esa tremenda palabra que le dio Isaías, dice la palabra que lloró, tuvo un gran lloro, clamó al Señor, le dijo, Señor, pero si yo estaba aquí, he sido fiel, tú conoces mi corazón, y al final el Señor, movido a misericordia, le dio 15 años más, ¿no? Pero David también estuvo muy estresado, ¿no? Muy preocupado cuando lo perseguía Saúl, Jonás también, con todo ese dilema que vimos la vez pasada, de que iba para un lado y se fue para el otro huyendo de Dios, todo estresado, ¿no? El mismo Jeremías también, cuando decía, pero ¿a quién le hablo? ¿A quién le hablo para que esta gente no quiera atender? Nadie me quiere oír, bueno. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo, acordemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿te acuerdas que Él sudó gotas de sangre? Era un nivel de estrés tremendo. Eso es una enfermedad que existe, que se llama hematridosis. Eso existe, eso dice que se da un caso entre 8 millones, que es cuando uno está sometido a una tensión tan alta, un estrés tan alto que suda gotas de sangre y todo eso lo pasó a nuestro Señor. Y siendo Él el que era, 100% Dios, 100% hombre, pero pasó por eso, ¿no? Y bueno, el caso que decía Miguel de Elías, pues es un caso típico, ¿no? Elías, obviamente, un siervazo de Dios, arrebatado de los cielos, se hizo presente en la transfiguración. Bueno, es todo un personaje, pero tuvo un cuadro de depresión fuerte. Ahora, ¿por qué lo tuvo? Bueno, mira lo que dice Santiago 5:17, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea que, por más siervazo que fuera, no dejaba de ser 100% hombre, ¿no? No 100% Dios, sino 100% hombre, igual que nosotros. Entonces, mire, por ejemplo, la historia de Elías, con todo lo que él le había hecho, ¿no? Esa demostración, Miguel, de haber matado a todos esos profetas con el poder de Dios y todo eso. Pero en Primera de Reyes, nivel 4, dice que él se sentó ahí y le decía al Señor que quería morirse, ¿no? Que es uno de los síntomas de la depresión. La gente que cae en cuadros depresivos, lo primero que quiere es ¿qué? Morirse, ¿no? Es que no, ya no vale la pena vivir, no tiene sentido, ¿no? Pero realmente el querer acabar con la vida pues
no es la solución para nada, ¿no? Y a veces existen esos dilemas sobre el suicidio, Miguel, de que si una persona que se suicida es que es muy valiente o muy cobarde, ¿no? O sea, es un dilema ahí que la gente nunca llega a uno a ponerse de acuerdo porque obviamente hay un estado emocional fuerte ahí por medio, pero lo que sí sabemos es que el suicidio nunca será una opción, o sea, en vez de solucionar un problema, más bien se está uno metiendo en más problemas, ¿no? Por el caso es que Elías quería morirse, después le decía al Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis antepasados. Entonces, eso pasa con una persona que está en depresión también, comienza a compararse con los demás, es que yo soy menos que el otro, es que el otro es más que yo, es que este tiene más que yo. Siempre van a haber mejores personas que nosotros. De hecho, ¿te acuerdas, Miguel, que llegó el joven rico en el Señor y dijo, maestro bueno? Dijo, ¿por qué me llaman bueno? Bueno, solo Dios. Bueno, solo Dios. Entonces, no se crea usted que está oyendo ahí que diga, no, pues que yo soy buen hijo. ¿Comparado con quién, eh? Porque seguro hay otra gente que es mejor hijo que tú. Que yo soy un buen hermano, ¿comparado con quién? El Señor, no me llamen bueno, bueno solo Dios, no. Pero en el caso de Elías, y terminando rápidamente para el paso a Miguel, después más adelante decía, pero es que yo he servido con gran celo, y el Señor, porque el Señor le preguntaba, ¿qué haces aquí, no? Entonces, llevando cargas que no le correspondían, después decía, es que me buscan para matarme, ¿no? Ahí mismo la gente que anda en depresión es lo mismo, ¿no? Ese delirio de persecución, de hecho la Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo esté persiguiendo, ¿no? Después más adelante él decía, es que solo he quedado yo, y resulta que en el versículo 18 dice que habían otros 7,000 profetas ahí, fieles al Señor, ¿no? Entonces Elías tenía realmente un cuadro depresivo típico, ¿no? Quería morirse, después se encerró en una cueva, no sé, y no dormir, se despertaba para comer, después se volvía a dormir y no quería salir de ahí, hasta que vino el Señor y dice, ¿qué haces ahí en esa cueva, Elías? O sea, hay tantas cosas por hacer que a veces usted que está en depresión, sepa, estar ahí en esa situación no vas a ser útil para nadie, lo que vas a hacer es autodestruirte realmente, entonces no es un estado realmente en el que uno quiera estar ni pueda estar, o sea, no somos exentos. Mire, ya le di un ejemplo de algunos personajes bíblicos buenos, siervos de Dios, cualquiera estamos a expensas de caer en un cuadro de depresión, pero el tema ahí es que el Señor no nos dará más pruebas de las que no podamos soportar, ¿no, Miguel? Amén. Importante ahí, igual en 1 Reyes 19, que vemos que el ángel del Señor visita a Elías. Inclusive a Elías le dieron de comer las aves, los cuervos de ese tamaño, ¿verdad? El Señor, cómo se encargó de Elías. La mujer por supuesto, la viuda que se encarga de él, etc. Es un hombre que el Señor se ha manifestado en él. Y si tenemos al ángel que lo visita, es también muchas veces como el Señor se quiere manifestar en la vida de aquel que está en depresión. El Señor manda ángeles para que esa persona se alimente y se levante. Ojo, como levántate y come, le dice. ¿Por qué es importante esto? Porque el Señor quiere que estés levantado, que estés en la faena que Él te ha mandado a hacer. A Elías lo mandaron a algo, y Elías sabía que tenía una misión de parte de Dios, tenía un encargo. Vemos también en Jonás la misma situación. Hay veces en que nosotros nos da miedo asumir ese rol que el Señor nos ha enviado, pero es necesario. El Señor va a utilizar esos ángeles ¿para qué? Para que nos ayuden a darnos soporte, para que vayamos a esa misión que es tan importante. Y veamos que inclusive Elías no escuchaba al Señor en un terremoto, no lo encontraba. Ahora bien, ¿dónde encontramos al Señor? En la oración. A ver, nuestro Señor Jesucristo nos dejó claro cómo debemos orar. Yo sé que hay veces en que hasta la intimidad la hemos perdido, y la persona que está en depresión quiere retraerse, quiere como esconderse, y uno entiende que tal vez les puede ser molestos el ambiente, porque sienten pues chocante o invasivo. Bueno, en tu lugar privado puedes hacer la mejor comunicación de todas, que es directamente con Dios, a través de la oración más efectiva, que es en tu lugar íntimo. Y ahí empieza a conversar con el que realmente te va a entender y que conoce y escudriña a través de tu espíritu el corazón de los hombres. Ahí es un tema importantísimo. ¿Cómo enfrentamos esta situación de depresión? Porque si nosotros no empezamos a levantar y a comer, o sea, alimentarnos, no solamente la comida que estamos hablando del arroz, frijoles, sino la comida espiritual. El espíritu necesita ser alimentado, fortalecido, el que está en nosotros y está en su corazón. Y cuando tenemos un corazón que está muy afligido, pues obviamente ve un problema enorme y no sabe para dónde agarrar.
recuerda que tu problema tiene solución, que está en Dios. Y hay un tema que quería también tocarlo, pastor, cómo hay gente que puede ser utilizada para que esa tristeza crezca. Y lo encontramos en Job, capítulo 2, en la reacción que tiene la esposa de Job ante la prueba. Tiene una prueba Job que en el sentido que pierde todo lo material. Para cualquiera de nosotros perder todo lo material, hasta habrá algunos, hasta en las mismas iglesias, que le dirán, tiene una maldición, tiene esto, tiene lo otro, y juzgarán a la persona que está bajo esta situación. En el caso de la esposa, viene y le pide a Job que maldiga el nombre de Dios y que se muera. O sea, una tercera persona, una persona que es cercana a Job, le dice algo que lo hiere y que en lugar de ayudarlo a sacar de esa situación, más bien lo hunde más en la crisis. Sí. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, que si estamos pasando con un hermano que está triste, no podemos hacer leña del árbol caído. Y en ese sentido, ¿cómo enfrentamos esto? Vea lo que hace Job. Job no hace caso a lo que dijo esa mujer, sino que él entiende que tiene que guardar a qué, la disciplina y sobre todo la reverencia y el respeto al Dios Todopoderoso, que es lo que reconoce en toda la historia de Job. Ustedes van a encontrar que hasta el mismo Señor regaña a sus amigos por la actitud que tuvieron con Job cuando Job estaba en esa tormenta. Muchas veces las personas que nos rodean, en lugar de ayudarnos, no nos ayudan de manera idónea. Ahí entonces, a aquella persona que está pasando por esta prueba, ¿quién es el que te va a ayudar? El Dios Todopoderoso que tienes. Sí, definitivamente, porque bueno, recuerden nada más que esto de la depresión, el entorno obviamente muchas veces se presta para que caigamos en estos estados y que alimenten, digámoslo, el permanecer ahí. Ahora el hermano Miguel mencionaba algo de alimentarnos espiritualmente y todo eso. Entonces, algunos consejos, digámoslo, en estos minutos que nos quedan para enfrentarnos a esto de la depresión, recordando que estamos tratando desde el punto de vista espiritual, si son cosas naturales y todo eso, hay que asesorarse a un especialista, hay que ir a un médico y todo ese asunto. Pero en la parte espiritual, que es la que sustenta lo natural, porque todos atravesamos situaciones que nos puedan causar abatimiento, problemas familiares, pleitos, matrimonio, bueno, todo, obviamente cualquier cosita nos repercute, ¿no? Pero mira lo que dice, por ejemplo, Proverbios 17:22, dice, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos, ¿no? Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿a quién soportará el ánimo angustiado? Entonces, es necesario, obviamente, todo este tema de alimentar nuestro corazón, que tengamos un corazón alegre, ¿no? Cuando hablamos de corazón, no nos referimos a ese órgano que bombea sangre, ¿no? Nos estamos refiriendo al corazón como principio de pensamientos o principio de sentimientos. Entonces, algo que puede ayudar siempre en esto es, haga un recuento de las bendiciones. O sea, usted que está escuchando ahí y diga, es que estoy deprimido, bueno, haga un inventario ahí de cómo el Señor lo ha bendecido, ¿no? Porque a veces cualquier persona dice, pastor, ya hice mi reinventario y realmente no tengo nada, o sea, no, Dios no me ha bendecido con nada. Bueno, por lo menos si estás escuchando o algo ahí, pues dale gracias a Dios que estás respirando, ¿no? Que estás vivo, que dice que mientras hay vida hay esperanza, ¿no? Salmo 45 dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Entonces, siempre, tanto el enemigo como lo que mencionaba el hermano Miguel ahorita, hay mucha gente del entorno y todo eso, a veces le hacen creer a uno que realmente Dios no lo ha bendecido a uno, pero hay tantas cosas que Dios nos ha bendecido y a veces uno ni cuenta se da, ¿no? Usted está deprimido, está triste, piense, por ejemplo, que tiene salud, piense que tiene, los que tienen trabajo, obviamente que tienen trabajo, los que tienen familia, los que tienen una iglesia en la que asisten. Es más, piense que usted es hijo de Dios, que hasta el día de hoy Dios lo ha ayudado. Ahora usted puede decir, pastor, pero usted se olvida de los que están en la cárcel, ellos que pueden. Bueno, hay gente allá muy agradecida con Dios, el hermano Miguel es testigo de eso. Hay gente que, como diría ese salmo que leímos ahorita, ni podría enumerar las bendiciones que han recibido de Dios estando, aunque estén dentro de un centro penitenciario. Entonces, algunos consejos, por ejemplo, Filipenses 3:13, como decía Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda adelante. Es decir, no se esclavice, ya lo que pasó, pasó. Por ahí decía un cantante, ya lo pasado, pasado, ¿verdad? Decía por ahí un cantante. Entonces no se esclavice del pasado, o sea, supere eso, simplemente recuerde, Dios no es un Dios que trabaja con el pasado,
Dios trabaja con el presente para forjarte un mejor futuro. Ahora, el pasado nos sirve obviamente para muchas cosas, ¿no? Para la senda antigua hay cosas buenas que han funcionado, hay que recuperarlas. Y las cosas que ya aprendiste de ese pasado, lleno de errores, equivocaciones, pecados y tanta cosa, pues hay que dejarlo atrás, como decía Pablo. Ya lo que se hizo, lo que no se hizo, no se hizo. El pasado nadie nos lo va a borrar, ni Dios nos lo borra. Entonces no se esclavice con lo que ya pasó. Y le cuento una historia ahí, cuando el Señor desechó a Saúl, dice la palabra por allá en primera de Samuel 15, que Samuel lloraba, Saúl lloraba, hasta que el Señor dijo, bueno, pero ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? ¿Hasta cuándo? Si yo ya tengo otra persona, ahí está David, listo, ¿eh? Deja ya de llorar por eso, si eso ya yo lo deseché, ¿no? Deje de llorar por cosas que ya pasaron, hay cosas que las cuales ya uno no puede hacer absolutamente nada, la solución no está ahí, entonces deje de llorar por eso, ¿no? Entonces, ciertamente dejando eso atrás, prosigamos hacia adelante. Otro consejo es, Proverbio 15:15 dice, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo, es decir, acepte su hoy con contentamiento, es decir, gócese con lo que tiene hoy. Mañana puede que tengas otras cosas, otras oportunidades, pero lo que tengas hoy, disfrútalo, deja de estar pensando en lo que te falta, que es un truco viejísimo del enemigo. Acuérdate que Eva tenía todo en el Edén, y el enemigo lo que hizo es, sí, pero te falta algo, te falta comer de esa manzana, es que no puedo. Tranquilo, no te va a pasar nada, lo que pasa es que si la comes vas a ser igual que Dios, vas a tener el mismo conocimiento, entonces ya codició otra cosa, ¿no? Pero bueno, crea en realmente, pero tiene que creerlo, ¿ah? Crea que realmente Dios tiene para ustedes cosas buenas, cosas mejores. Nada más leo estos 2 versículos ya para irnos despidiendo. Apocalipsis 21:4 dice, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que, consejo, vea la depresión como Dios la ve, y será una bendición para usted, porque será una oportunidad para que usted tome verdaderas decisiones en su vida que amerita. Acuérdate lo que es un problema, ¿no? Un problema es una situación que amerita una solución, y mientras no la solucione, el problema siempre va a estar ahí. Hermano Miguel. Rápidamente, pastor, porque el tiempo nos gana. Dice el Salmo 27, versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Es importantísimo, porque muchas veces también tiene que ver con el conflicto familiar, con las cuestiones de que nos apegamos tal vez a una situación de un parientes y demás, que hay veces que pues obviamente eso deja una zanja en el corazón. Pero recuerde, el que nunca lo va a dejar a usted se llama Jehová. Sí, y si usted le ha entregado su vida a Cristo, y usted tiene una relación con el Señor, recuerde, usted nunca va a estar solo, ¿no? Usted va a disfrutar de una privacidad con Dios, porque a veces no hay una peor soledad que la soledad acompañada. Hay gente que está rodeada de mucha gente alrededor, pero se sienten solos, ¿no? Pero si usted tiene una relación con Dios, puede que no tenga nadie alrededor, pero usted nunca va a estar solo, porque el Señor siempre va a estar con usted. Bueno, vamos a hacer una oración rápidamente en este minuto que nos queda, ahí donde está usted. Si no le ha entregado su vida al Señor, ahí dígale, Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí por qué estoy en esta depresión, en esta tristeza, si es que realmente no tengo una relación contigo, Señor. Pero hoy entendí que el primer paso para salir de esta situación en la que estoy es que realmente yo pueda primeramente ser perdonado por ti, limpiado de toda esta culpa que es la que me agobia. Por eso yo hoy, arrepentido o arrepentida como nunca antes, clamo a ti, Señor, para que tu sangre me limpie y tu Santo Espíritu pueda venir a mí, y a partir de hoy yo sea una nueva criatura, capacitado para buscarte a través de tu palabra. Y así como hicieron esos grandes siervos tuyos, que en algún momento estaban deprimidos, pero salieron de ahí porque tu Santo Espíritu los animaba. Y ya sé y entiendo que tu palabra está para eso, para exhortarme, animarme, redarguirme y prepararme para toda buena obra. Así es que bendigo el momento que decidí escuchar este programa, porque en medio de mi depresión, de mi tristeza, de no saber qué hacer, ya hoy sé qué tengo que hacer y lo he hecho, Señor. Y bendigo yo este momento, y gracias por perdonarme aunque no lo merezca. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hermano Miguel, nos vemos el otro domingo. Si Dios lo permite. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los constritos de espíritu. Así es. Así es que nos vemos el otro domingo, si Dios lo permite, 8 en punto de la noche, aquí por la 105.9 de la FM.